le carga al vecino en el auto y le lleva 120 por el hospital, al hospital pasando todos los semáforos en rojo, y antes de llegar al hospital, por supuesto, chocan. Mueren enfermos y mueren del otro auto. Esa es una conducta imprudente. Está bien que vos le querés salvar la vida al que está llegando, y sobre todo si es tu hijo, o tu nieto, o un pariente cercano, pero trata de no matarle en el camino, ¿sí? ¿Qué haría una persona prudente? Iría a mayor velocidad, tocando bocina, con paliza, con un pañuelo blanco que se vea, no así un pañuelito, ¿sí? Haciendo señas de luces, tocando bocina y frenando en la intersección de calles. Tengamos o no semáforo habilitado, ¿sí? Mostrando ya que las personas que vayan frenando, ¿sí? Entonces, vos estás evitando, entonces tenés un trecho que puede ir más rápido, tenés que sí o sí los cruces de calle disminuir, pero ya estás señalizando. Inclusive cuando vos vas llegando hacia el hospital, te están preparando para recibirte, ¿sí? Entonces, tu conducta es apresurada, pero es prudente, ¿sí? Y cuando hablamos de la impericia, que habla de este código, es cuando se trancó, ¿sí? Es cuando la persona, esto es lo que refleja acá, es la mala praxis, ¿sí? Es cuando la persona no cumple con los requisitos necesarios o no cumple con las diligencias necesarias para su arte o profesión, y eso genera un daño. No hace lo que debería ser el profesional, ya sea por negligente o por imprudente también. Cualquiera de las dos formas. Hablamos hoy, por ejemplo, de cómo te puede dar un pediatra o un médico el diagnóstico si ni siquiera te revisó. Exactamente, si ni siquiera vio al chico que lo que tenía. Lo mismo pasa a los grandes, ¿sí? Que terminan, te preguntan, ¿vos sos alérgico a algo? ¿En la que tú eres alérgico al algo? Y la verdad que no. Porque cuando nace no te pasen prueba de todos los medicamentos cuáles alérgicos, ¿no? La verdad que no sé, nunca le di ese medicamento. Esa es la respuesta que tiene que dar un padre ante un médico. Le pregunta, ¿tu hijo es alérgico a algún medicamento? No, la verdad no sé, porque los medicamentos que tomó fueron pocos. No le di tantos medicamentos, o sea, no sé si es alérgico a alguno. Entonces el médico va a tener que primero probar si es alérgico antes de... O indagarte más, ¿le diste alguna vez tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Sí, le hizo mal, no, bueno, entonces sí. ¿Entienden? Antes teníamos en el código viejo la impericia y teníamos la falta de ciencia, ¿sí? La impericia, que en realidad estaba buena la distinción, porque hacía referencia a cuando una persona realizaba actos para los cuales uno tenía que estar preparado, ya sea por ser una técnica o un arte o un oficio específico, ¿sí? Para el cual yo no estudié. Por ejemplo, el ejemplo de que cuando la mujer se le descompone en la licuadora y María dice, bueno, yo te regalé la licuadora, tráeme el cuchillo, ¿sí? Entonces ya empieza a sacarle los tornillos con el cuchillo, porque no tiene ni siquiera un destornillador que sea apto. Entonces vos podés causar un daño de que enchufás después esa licuadora, que esté mal conectada, que haga cortocircuito, que haga saltar todas las luces del edificio, o peor, que se produzca un incendio. Entonces en ese caso había impericia porque vos estabas actuando, ¿sí?, conforme a un arte para el cual tenés que tener un estudio, ¿sí? La falta de ciencia se consideraba cuando un profesional no hacía las cosas conforme debería hacer por el título que tiene. Por ejemplo, el médico que se olvida las tijeritas dentro del paciente después de hacer la cirugía. Si vos sos un cirujano, tenés que saber que tenés que sacar las gasas, sacar los algodones, no tenés que dejar nada adentro, es obvio. Entonces,
Eso se consideraba. Ahora se unificó en la impericia en el arte o profesión y entra con dos tipos de casos, ¿sí? Pero se considera más como negligente o imprudente en los casos de arte o profesión cuando uno no ha estudiado, ¿sí? ¿Alguna pregunta de aquí? En cambio, cuando hablamos del factor objetivo, ¿sí? Es cuando no se analiza. Permiso, voy a... Pase, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, bien. Vamos a escuchar un ratito. Yo no me acordaba si era... ¿Son de la especialización o no? No. No, de la técnica. Somos de la técnica Yo me tú. acordaba de otro lado venía, pero no... Pero también hacemos algunas cosas. Se va animando. Ahora Pablo nos vio ahí y dice, ¿por qué no entran ahí a escuchar así? ¿Está bien? ¿Están ahí? No, no es que la expresión, pero... Igual yo cuando pasaba le miraba, como diciendo, No te río porque estaba haciendo reseguro, pero... Pero se canceló la clase. Entonces, vamos a aprovechar. Bueno, entonces, cuando hablamos ahora que trajeron material, dale, dale, entonces no de los factores objetivos, ¿sí? Hacemos de dos. Es el típico cuando se estudiaban los daños causados con las cosas. ¿Sí? Los daños causados con las cosas. Más fácil, imposible de entender. Es cuando no se evalúa la conducta de quien resulta responsable, sino que se evalúa quién es el dueño, guardián, titular, quién ha cuidado, tenía la custodia o el depósito de la cosa que causó el daño. ¿Sí? No intervino mi voluntad. ¿Sí? En esos casos, yo simplemente soy responsable por el hecho de tener esa calidad o ese título respecto de la cosa que produjo el daño. Generalmente sucede eso, por ejemplo, en el caso que yo le comenté del Mercedes-Benz. ¿Sí? La persona hizo todo bien, pero el auto falló. Debe responder sí, por el principio de no dañar, ¿sí? Que te imputa porque vos sos el dueño del auto, te guste o no. ¿Sí? Entonces tenés que indemnizar. Lo mismo pasa con los accidentes causados por, ¿sí? Los hijos menores de edad cuando sacan el auto a escondida de los padres. ¿Sí? Entonces ahí hay un factor, ¿sí? Y tendríamos que tener cuidado de no caer en la culpa también, porque el padre tiene el deber de vigilancia sobre los hijos, ¿sí? Pero sin perjuicio de eso, ¿sí? El daño causado con el vehículo es responsabilidad del padre, por más que no lo haya manejado, lo haya custodiado bien, haya cerrado todo, que nadie lo podía sacar, que nadie lo podía tocar, y el chico se ingenia, los chicos se ingenian, tienen una habilidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el juez, cuando resuelve la responsabilidad, tiene que destacar, ¿sí? Si la atribución es subjetiva u objetiva, pero no lo hace de forma teórica como lo hacemos nosotros. No dice fulano es responsable subjetivamente porque obró con culpa a ser negligente y te hace todo el cuadrito. No. Te dice, debe responder, ¿sí? Por haber causado la muerte de fulano o de forma negligente al haber conducido a tal, haber hecho tal cosa. Entonces de la expresión se deviene todo este cúmulo de elementos que nosotros le dimos, que es necesario. ¿Sí? Es necesario y lo vamos a ir detectando mediante los casos que lo vamos viendo. ¿Sí? ¿Qué dice el nuevo Código Civil y Comercial respecto de las exclusiones de responsabilidad? Todo me marca conforme a los elementos de que yo soy responsable. ¿Sí? Conforme a los elementos yo debo responder. Pero el mismo código me establece pautas donde me excluye la responsabilidad pese a haber un sujeto que ha sufrido un daño. ¿Sí? El primero de los casos es el artículo 1729, después ustedes leen, no le puse todo acá, ¿sí? Ustedes lo leen después. El hecho del damnificado.
lo que antes se conocía como la culpa de la víctima. Ahora se denomina hecho del damnificado. En el código anterior hablamos de la culpa de la víctima por quien no se debe responder. El famoso artículo 1113, que la pucha era hermoso ese artículo. Nunca se vio en la historia tantas cuestiones resueltas en un solo artículo, y fíjense los años que perduró el 1113. En 1113 te decía la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva, que hablaba de los factores de la atribución, que hablaba de los eximentes de responsabilidad, ¿sí? En un solo artículo que tiene una redacción impecable. Este código, si bien no está mal, no es que esté mal, ¿sí?, lo hacen artículos separados y define un poco más, te dan conceptos. Entonces ustedes, para estudiar estos casos, simplemente los leen del código y ya lo estudian, ¿sí? En el artículo 1729, que habla de hecho el damnificado, dice que se excluye o se exime de responsabilidad si se acredita, ¿sí?, un hecho del damnificado que fue determinante para la producción del siniestro. ¿Sí? Yo le choqué al de la bicicleta, es cierto, pero yo venía por el carril rápido, el colectivo venía por el carril lento. Cuando el colectivo frena en la parada, la bicicleta, en vez de frenar atrás del colectivo, intenta traspasar pasándose al carril rápido, en una maniobra imprudente. Entonces yo lo he visto, por más que yo iba a 60, póngale 55, en una avenida, puede ser rápido, depende de la avenida. Uno siente que el movimiento del vehículo es rápido para cómo circulan los vehículos. O cuando cruzan muchas veces en rojo, que cruzan igual, digamos, porque piensan que no viene nadie, y las bicicletas y las motos a veces cruzan igual. Las motos, odio las motos. Y justo venía un auto que nadie vio y de ahí... Odio las motos. ¿Por dónde circula usted? Por todas. ¿De la ruta 12 para el lado del aeropuerto? Tenés que tener 1000 ojos, porque ponele que vos no sos culpable, no te quedás angustiado todo el resto de tu vida si le haces algo. Sí. O estos gurisitos que van a los colegios con moto. Se parecen por cualquier lado. Eso decían los chicos, hay un grupo acá de moteros de MMA que son los que le dan las capacitaciones ahora en todo tratan de ir a todas las escuelas, que Honda fue lo que los tituló a ellos como instructores para manejo de moto. Y el otro día estábamos comiendo algo y nos contaban que hoy es tan preocupante, porque los chicos antes pasaban de la bicicleta a la moto y hoy pasaron a la moto directamente. Entonces decían que el curso lo tienen que hacer no solo los chicos, sino los chicos con el padre, porque si el padre está viendo que el chico salió a comprar algo sin casco y una jota, no puede salir el chico. El chico tiene que salir con el calzado que corresponde, con el casco que corresponde, no al de la placita. Tiene que saber que no le puede bajar la amortiguación a la moto, el tema de los ruidos, porque eso te va a traer consecuencias. Entonces dice que es No, es reaprender. Entonces, en ese caso, todo me da a mí por culpable. Venía un poco más de lo permitido por la costanera, porque lo permitido que era es 30, vos venías a 45 y le mataste al de la moto. La parte esa que pasa en los colectivos, al de la bicicleta. Y ahí yo voy a tener que acreditar, yo voy a tener que demostrar que existió esa causa, ¿sí?, que produjo en realidad el daño. ¿Qué es lo que yo demuestro con esto? Que se rompe el nexo de causalidad entre mi obrar y el daño. Mi conducta jamás pudo producir ese daño. Interfiere el hecho del damnificado en mi accionar, produce el daño y yo quedo fuera. Porque va a tener que comprobar el camionero que le mató al vago que era el violador. El prófugo. El prófugo. Que lo procesaron ahora por homicidio culposo. Él va a tener que demostrar que el vago se tiró abajo. Qué horrible. Pasa que si vos te vas en esas zonas que circulan, pero en contra, para empezar te tenés en contra que estás yendo a mayor velocidad de lo permitido, porque todos toman como ruta. Sí, pero en esa parte hay un cartel que dice está 110. Y que hay esa zona. Es 100.
Ah, 100, ¿no? 100, o sea, 110 está acá en la costanera. En toda la zona del Saimán, todo eso está 110. Allá está 100. Pero el camión no llega a 90, tiene que ser máximo, 80, 90. No, 80. Entonces. Y allá en el lugar donde ocurrió, ahí, un poquito, unos metros más adelante, 60. Claro, porque Pero no sé si iban tan rápido, porque estaba lleno estaba ese día, por lo menos la foto cuando mostraban todo, cuando estaba el tipo tirado ahí, estaba lleno de autos por todos lados, era súper transitada la hora en que Sí, una hora. era hora pico. bueno, no creo o sea, no creo que sea imputado, tenés que sí o sí instruir la Claro, causa. va a tener que incluir. Sí o sí. Todo lo que se está Pero- comiendo por el tipo. Pero ese va solo. O sea, ese no hace falta ni que nombre. Por ahí un defensor oficial nomás para algunos actos La procesales. familia dijo Pero que esa causa va que sola. el chico tenía un balazo en la espalda. Y capaz puede ser. Y ahí por ahí se quiere exculpar, digamos, a la persona que fue la que le pegó el balazo y culparla del camionero, ¿no? Bueno, al final no escuché Aunque más nada. todos sabemos que se lo merece, digamos, porque por Dios, o sea, si era el culpable de esa persona, el violador, pero bueno. Bueno, el juez dice, salió otra versión que dice que no la habría violado. Escuché una noticia, pero no sé. Los jueces saben, o sea, ellos van a mover, ¿viste? No creo que le dejen que quede pegado, ponerle si en el caso de que un policía le haya disparado, no creo que quede pegado, en el sentido de que estuvieron muchísimas horas en el monte, muchísimas horas buscando. O sea, bueno, igual lo iban a terminar deteniendo tarde o temprano, pero podían seguir corriendo 2 días más, 3 días más, porque no le podés tocar. ¿Sí? En Estados Unidos vos no parás al alto y te disparan. En realidad es raro, sé que le dispararon en la espalda, le dispararon en la rodilla, le dispararon en las piernas, tiene 2 piernas. Si le agarra medio de chanfle, sí, alguna de las dos le va a tocar, que le tumbe, pero no en la espalda. O sea, Porque supuestamente en realidad decía que estaba involucrada de alguna manera la policía porque el tipo cómo había pasado los controles en el auto, lo dejaban pasar y todos sabían, tenían el ticket del violador, ya sabían quién era, todo. pero no sé dónde, cuándo, en qué momento, Y cuando él se vino para Posadas. Cuando se vino a Posadas. Sí. Capaz fue Entonces, inmediato, después que sucedió el crimen, el delito ya se volvió a Posadas. Hasta que le encontraron también, hasta que hicieron la denuncia, hasta que se ordenó la búsqueda. Ya estamos acá. Ella estaba acá. Sí. pero no había sido el primer caso, ¿no? Algo así, decían también que no había sido lo primero que él había hecho. No sé, viste que están... No, lo que yo sí leí que ahí sí que me terminó de indignar la mentalidad de una persona cuando vi en Facebook el mensaje que le puso a la novia. Se murió. Se fue al carajo. Yo no sé si ella llegó a leer. Por favor. Yo, la verdad, sentí vergüenza. ¿La novia del chico? Sí. No vi. Yo no le leer, pero Bueno, bueno. no sabía. Seguimos. Después del artículo 30, habla del caso fortuito fuerza mayor y aclara, para este código, caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos. En el código anterior no decía que eran sinónimos, pero lo nombraban medio que por separado y daban a entender y nos hacían a nosotros, a los profesores, cuando teníamos que explicar, vernos, ¿viste?, en figurita. Caso fortuito fuerza mayor son casos imprevisibles e inevitables, ¿sí? Son cuestiones que suceden, ¿sí?, y que yo no las puedo prever, y si las puedo prever no las puedo evitar. La diferencia que le ponía al código anterior era que cuando hablábamos de fuerza mayor hablábamos de eventos naturales, ¿sí? Y cuando hablábamos de casos fortuitos hablábamos de todos los demás casos, sean humanos o no humanos, ¿sí? Por ejemplo, un camión que estaba bajado
evitar que se estampille contra alguien o mate a alguien, ¿sí? O una cuestión así. Pero hoy por hoy te dice son sinónimos, son acontecimientos imprevisibles, o si son previsibles como las tormentas o las grandes granizadas o los ciclones o etcétera, porque decir, bueno, se viene un ciclón, bueno, guardar lo que puedo guardar, cerrar, asegurar, pero si te vuela el techo entero y se va a volar igual, no voy a poder evitar que se vuele. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando yo acredito, ¿sí? A veces los casos de casos fortuitos, fuerzas mayores, son conocidos públicamente, ¿sí? El código dice que los eventos que son notorios o públicamente conocidos no deben acreditarse, solamente mencionarse, ¿sí? Si reconozco mi auto, se subió arriba el auto del vecino, pero fue a causa de la corriente del agua y del viento que hubo, ¿sí? Porque en la tormenta vio que una cantidad de autos, cantidad de árboles cayeron, los autos se fueron desplazados por el agua, el mío fue desplazado por el agua y se montó arriba del auto del vecino, destrozándole el parabrisas, etcétera, etcétera, botándole todo, ¿sí? Entonces, yo menciono que pasó eso, tengo la foto, ahora todo el mundo tiene un celular, no podemos dudar de la prueba. Siempre que se ofrecen como pruebas, fotos y videos, tengo que ofrecer subsidiariamente una pericial, ¿sí? Siempre en forma subsidiaria se ofrece una pericial para que se determine que las fotos y los videos no fueron editados, trucados, cambiados, movidos, arreglados. ¿Por qué? Porque si yo presento una prueba, ¿sí? Fotos, y la otra parte me impugna las fotos diciendo que son falsas, son editadas, y yo no ofrecí la pericial, soné. El juez va a quedar en el juez si acepta o no acepta. Si para él corresponde o no corresponde. Queda libre al criterio del juez la aceptación o no. Pero si yo ofrezco de forma subsidiaria una pericial, ya le estoy diciendo a la parte, ¿sí? Estoy diciendo, mira, si vas a negar la foto, vas a impugnar mi foto, acá yo tengo una pericial, me va a dar verdadero y van a hacer más cosas en tu contra. Entonces, ya veo que ya te evitas. Lo mismo cuando hablamos de las firmas, de los documentos y todo eso, ¿sí? Yo ya me evito que me enchufen una pericial porque es más gasto para mi cliente. No vale, bueno, reconocemos, ¿sí? Y el hecho de un tercero es similar que lo de la víctima, ¿sí? El hecho del tercero tiene solamente una vuelta, que puede ser citado o solicitar su citación por medio del demandado. El demandado puede citarle al tercero, ¿sí? Entonces, cuando a mí me demandan y yo digo, no fui yo el que te chocó, a mí me chocaron de atrás. Cuando a mí me choca Juan Pedro de atrás, ¿sí? Ahí mi auto se impulsa y yo te choco a vos. Pero no hay nexo de causalidad. Siempre estos tres me van a demostrar la falta de nexo de causalidad entre mi conducta o mi objeto, ¿sí? o el auto, lo que fuera mi propiedad, y el resultado dañoso, ¿sí? En ese caso, el hecho de un tercero, la única diferencia es que el damnificado está en el juicio porque es el que demanda, pero el tercero no está. Puede ser que esté o puede ser que no esté. Si el abogado inteligente demanda a todos los que interfirieron, hay veces que interfiere una persona que después no se la encuentra. Por ejemplo, en un intento de suicidio, ¿sí? Yo no te choqué porque yo hice una maniobra, ¿sí? No adecuada. Yo desvié a la señora que se metió en el camino, que yo deduzco que se quiso suicidar, porque si estamos hablando de tal avenida que circulan los autos, estamos habilitados por el semáforo, se mete enfrente para que le choque. Entonces yo le desvié, la señora se cae, se levanta y sale
Ustedes tienen que demostrar que existió esa persona. ¿Sí? Este caso que yo le comenté recién del colectivo fue un caso que yo tengo. ¿Sí? Que es en el federal porque se le demandó al Ministerio de Salud y mi cliente era el que manejaba el auto, en un auto, en una ambulancia. ¿Sí? Y el de la bicicleta se metió en el camino y el chofer de la ambulancia, para no chocar en la bicicleta, hace una maniobra, ¿sí? Y choca contra uno de los postes que están en López Torres. ¿Sí? En López Torres, viste que hay como un bulevar de para atrás, para abajo. Y se incrusta contra un poste. Bueno, ellos salen bien, pero una de las enfermeras que venía atrás con el enfermo es la que se lastima y le demanda al chofer, le demanda al Ministerio de Salud y una cantidad de cosas. Y mi cliente, mi cliente fue citado, porque en realidad no fue demandado. Entonces lo que hace el Ministerio es decir, no fue el Ministerio, fue el chofer. Citan al chofer como tercero. Ahí le citan al tercero y yo lo que yo demuestro es que fue el hecho de un tercero. El tema es que nadie sabe quién es el de la bicicleta. Lo que a mí me amparaba fue que el mismo demandado mencionó la bicicleta. Porque el tipo frenó el colectivo yo creo que estaba medio alcoholizado, desvía al colectivo por el coche y venía la ambulancia embalada. ¿Y la demanda te reconoce en el hecho? No sé, terminó. Pero en el federal no se puede, vos presentás un escrito y tarda 3 meses en proveerte un escrito del federal. O sea, vos presentás un escrito 2 por año. Se mete en la bicicleta y le evita matarle en la bicicleta, porque chocarle a 60 cosas le termina destrozando una ambulancia encima de esas antiguas que son de hierro puro. Y el de la bicicleta siguió, se fue. El de la ambulancia bajó rápido, vio si es un enfermo, cómo estaban las enfermeras, se habían lastimado el colectivo, se fue también. Cuando se percataron del colectivo, el colectivo estaba no sé a cuántas paradas. Pero corrió, por más que te firme que si no tiene patente, cuál era el colectivo, cuál es la patente para ver quién era el chofer, se dio que era el chofer, pudo aclarar. Pero era un caso real, es el hecho de un tercero. Y el 1732 habla de la imposibilidad de cumplimiento. ¿Sí? La imposibilidad de cumplimiento es específicamente para cuando estamos hablando de contratos. ¿Sí? Cuando se efectúa un contrato, un pacto, ¿sí? Y una de las partes no puede cumplir alegando imposibilidad. La imposibilidad puede ser de hecho o fáctica o jurídica. ¿Sí? Cuando hay una imposibilidad jurídica, cuando el negocio, ¿sí? Por una ley o por otra norma, se vuelve prohibido, ¿sí? Ya sea su objeto, ya sea la forma, ¿sí? O el medio. Entonces sale una ley que dice que se prohíbe la compra de medicamentos por internet. Y yo hice un pedido a no sé qué farmacia y pagué tantos pesos. Entonces la farmacia me dice, mira, yo no te puedo cumplir, vas a tener que venir a comprar acá. Yo no tengo dinero a enviar la factura, yo te voy a entregar el medicamento, está prohibido por internet, yo tengo que resolver el contrato, o sea, dejarlo sin efecto, rescindirlo, porque se prohibió la compra de medicamentos por internet. Entonces, en ese caso no te pueden demandar por responsabilidad civil o por daños y perjuicios porque esta persona tiene un justificativo legal que le ampara no cumplir. Es diferente cuando hablamos de la fáctica o de hecho, es porque las circunstancias en que se pactó o el objeto en que se pactó no se puede cumplir porque no existe, porque no está más o porque no es la forma
o que no se puede proveer de alguna forma con eso que se pactó. Por ejemplo, comprar algo que no se fabrica más. Pasa mucho con los planes de ahorro, ¿sí? Yo contrato un plan de ahorro por un auto y cuando salgo sorteado en la cuota 78, ese auto no se fabrica más. Y ahí te dice, puede elegir por este o este, que tiene que pagar tanto. Como pasarían tantos juicios por esa cuestión, ya en los contratos del plan de ahorro ya se prevé el cambio de modelo, cómo se va a hacer. Entonces, si no se fabrica más el palio, nosotros se va a hacer tal vehículo o va a ser de tal características el vehículo y ya te adecúan el precio de la cuota a ese vehículo que va a sustituir, ¿sí? Pasó mucho con el tema del Fiat Uno cuando se dejó de fabricar, porque el Fiat Uno, el original, era negocio. Era un auto que consumía poco, que tenía mucho espacio, que salió bueno. Entonces, todo el mundo pagaba el plan de ahorro, era barato el Fiat Uno y cuando se dejó de fabricar se empezaron a actualizar. Y la diferencia entre el Fiat Uno y los otros actualizados era muy distinto, ¿sí? Cuando hablamos de precio estábamos hablando de una cuestión muy distinta, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Una cosa es la exclusión de responsabilidad, ¿sí? Donde yo pruebo que no existe un nexo de causalidad, o sea que el daño no lo causé yo efectivamente o no fue por mi culpa omisional. Y otra cosa es cuando yo realizo un acto dañoso del cual soy responsable pero está justificado, ¿sí? La ley me justifica que yo haya causado ese daño en esas circunstancias en que sucedieron, ¿sí? No es lo mismo, el daño está. Muchas veces en estos casos de justificación el juez ordena igual una indemnización. ¿Por qué? Porque lo estudia conforme a la equidad y la justicia y ve el estado en que se encuentra tal persona, el nivel económico de quien causó el daño y el perjuicio o el daño que sufrió la otra, ¿sí? Las circunstancias en que quedó el otro, ¿sí? Entonces, por ahí le admite una indemnización no muy grande, más pequeña, pero simplemente para reparar esa diferencia o esa falta de paridad que hay entre el que causó el daño y el damnificado, ¿sí? Pero no se basa en la responsabilidad, sino que en la equidad, en la justicia, en las cuestiones de las circunstancias en que se encuentra cada uno, ¿sí? Primero, el ejercicio regular de un derecho, ¿sí? Dice la ley que el ejercicio regular de un derecho, o sea, si yo sería como la capacidad de hecho, yo estoy ejecutando, usando, gozando de un derecho que yo tengo, que es legítimo, que me lo da la ley, yo no puedo causar ningún daño a nadie, ¿sí? Por ejemplo, instalar una pileta en mi casa, ¿sí? Cargarla de agua, pagar la cuota de lo que vale el agua y utilizar la pileta. Estoy ejerciendo un derecho de propiedad, no causa ningún daño a nadie. Si alguna persona se siente perjudicada por eso, ¿sí? Intenta demandarme, voy a dar un caso concreto ahora, ¿sí? Yo puedo justificar mi conducta con el derecho que yo tengo y el juez no me va a dar la indemnización. Suponen que yo me compré un terreno, ¿sí? Frente a la costanera, ¿sí? Y tengo mi vecino del lote de atrás, que tenía una casa, que la casa le hizo medio listita para ver el río. Yo me compro el terreno que está frente, sobre la avenida, y me construyo una casa de 2 pisos y le tapo toda la vista al vecino, ¿sí? Puedo cumplir mi edificio si quiero, ¿sí? La vecina me puede demandar
a mí porque le quité la vista al río. Que por eso ella construyó la casa mirando hacia allá, porque si no hubiese construido mirando para la otra calle que tenía a su costado. ¿Sí? Entonces, como yo soy dueña del espacio aéreo, ¿sí?, que hay sobre mi terreno, yo puedo construir lo que yo quiero. Hay personas, por ejemplo, justamente que compran el espacio aéreo. Por ejemplo, si el que estaba construido atrás podría haber comprado el espacio aéreo de la parte de enfrente y uno puede construir nada que le tape. Exactamente, hay una película de eso. ¿Sí? No sé si llegaron a ver, no me acuerdo cómo se llama, que hablaba del espacio aéreo. Entonces, que es un negocio, que era un negocio el espacio aéreo, la compra. Y más en las zonas turísticas, ¿no? Bueno, ese es un ejercicio regular. ¿Le causó un daño al vecino? Y tristemente sí, le causé. Va a mirar mi ventana, mi balcón o una pared que yo ponga, si tiene mucha suerte, porque le puedo poner una ventana que yo veo todo el patio de él, y que es la cosa más horrible, tener un edificio y no puedas en tu patio, ¿viste? Si te va a bañar el perro, tenés que agarrar vestirte completo, ¿viste? O decir, bueno, ¿qué voy a hacer en mi patio de atrás? Que puedo hacer lo que vos quieras. A mí me pasaba que tenía un vecino que vivía en el departamento y el vecino tenía una casa de abajo y él limpiaba la pileta sin nada. En pelota. Sí, ¿Y quién era limpiaba la pileta sin el beneficiario? No, no era nada beneficio social, de los años, pero tenía que ver demasiado, que sabía que vos le limpiabas. No, pero vos salías, hacías el balcón, le tomó un mate y el vecino estaba ahí. Estaba mirando que el chico que esto, que aquello, que el chico. Bueno, en fin, ¿entienden? ¿Sí? Ese es más que un principio, está regulado, pero es un principio. Después, la legítima defensa propia o de tercero. Acá ya empieza a grabarse. ¿Sí? Dice que por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. Es decir, cuando yo me defiendo o defiendo a otro de un ataque. ¿Sí? Y encima te aclara, el ataque tiene que ser ilícito y tiene que ser no provocado por mí. ¿Sí? Entonces yo el daño que le produzca al agresor, ¿sí?, para evitar el daño sobre mi persona, por ejemplo en el caso de lo que son los robos, los hurtos, que por ahí no te hacen con armas o lo que fuere, yo quiero evitar y le causo un daño a esa persona. Por ejemplo, le pego un garrotazo con un palo con lo que encuentra a mano, ¿sí? En ese caso. O veo que mi vecino le dejó al bebé adentro del auto, entró al banco y no está saliendo, y pasaron 2 horas y hace un calor infernal acá en Posada al mediodía, por más que estemos en invierno, y le rompo la ventanilla para sacar el auto porque no le encuentro a la persona. Entonces, yo estoy obrando en protección de un tercero, que no es ni mi pariente, ni mi hijo, ni nada, pero estoy evitando que muera. ¿Sí? Y lo que yo hago es proporcionado. Le rompo la ventanilla. Para demandarle a la otra persona porque rompió la ventanilla o le salvó la vida a tu hijo si vos fuiste que le dejaste adentro. Pero hay. O lo mismo que pasa, veo que un local está teniendo un principio de incendio, ¿sí? O lo que fuera, una veterinaria. ¿Vieron las veterinarias que dejan a los perritos todo el fin de semana encerrados, los animalitos que tienen ahí? Todo el fin de semana encerrados porque ahora ya no abren sábado a la tarde, porque antes los locales el centro, yo me acuerdo, yo siempre voy, nunca me olvidé, era los sábados a la tarde con mi mamá y mi hermanita, trabaja, íbamos a tomar un helado al centro toda la tarde. No vamos más, ¿quién va al centro sábado a la tarde? Tenemos un cumpleaños, necesitamos un regalo, tenés que venir. Ahora venimos los compitas. Salvo que haya alguna cuestión así de oferta o lo que fuera, que la gente anda como loca, una cuestión así, como el Día del Padre y les anunció que va a haber 15%, digo, se cuesta muy bien. Así que los padres no van a ir ni siquiera con un buen regalo después de la vida no tendrán regalo. Entonces, ¿qué hago? Veo que empezó un cortocircuito, tiro una piedra y la hacía caer la bandera entera.
No me puede el dueño del local decir, mirá, me rompiste la vidriera por un fueguito. La vidriera me sale más caro que el fueguito porque yo te apagué mi fueguito. Si luego está todo incendiado, encima local y alquilado. ¿Me entiendes? Eso es, la realidad de legítima defensa más se refiere a daños sobre la persona, pero también puede ser sobre las cosas propias o cosas de terceros. ¿Sí? Y el tercer caso es el estado de necesidad. ¿Sí? Dice que cuando, para evitar un mal similar, actual o inminente, de otro modo inevitable, de otro modo no lo voy a poder evitar, que amenaza a la gente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo, el hecho se haya justificado si el mal que se evita es mayor que el que se causa. ¿Sí? El estado de necesidad es cuando yo por una circunstancia para evitar también perdón, no estuve hablando más. Para evitar un daño, es el ejemplo anterior que le di, perdón, es esto, ¿sí? Ya le aclaro. La legítima defensa es cuando yo estoy siendo atacado por un mal, ¿sí? O un tercero atacado y yo lo defiendo. El estado de necesidad es el otro ejemplo, perdón, me voy. El estado de necesidad es cuando yo estoy viendo que hay un peligro inminente y yo tengo que causar un daño para evitar un daño mayor. El caso del nenito encerrado, claro, perdón, los animalitos a la veterinaria, encerrados todo el fin de semana, se produce un incendio, o el caso del incendio en el local. ¿Sí? Entonces yo tengo que causar un daño que es menor que el que causaría. En vez de atropellar a una persona, atropella un local. Exactamente. En vez de chocarle, de matarle de la bicicleta. Rompo la jirafa. Exactamente. El auto, ¿sí? Con los perjuicios que eso cause. Ahí estamos hablando, ahí es donde entra lo que yo le hablo también de la equidad. ¿Sí? Yo rompí mi auto para salvarte la vida. O sea, yo no tengo plata, mi trabajo no me da para arreglar lo que hice este auto. Encima fue causado intencionalmente, el seguro no me cubre porque encima no tengo seguro contra todo riesgo. Sí, tengo contra tercero. Entonces el juez dice, atento a que te salvó la vida, vas a tener que pagarle una indemnización, vas a tener que pagarle más o menos tanto para que repare su auto. Pero hay que pedir al juez que por equidad lo haga. El juez no lo va a hacer solo. ¿Me entienden? Y la compañía no va a reconocer su... La compañía no va a reconocer. ¿Sí? Hoy ya podemos hablar de cualquier cosa con respecto a eso. Profe, antes que empiece yo me retiro si no le puedo. Bueno, no hay problema. Después tenemos el artículo 1720 que habla del consentimiento del damnificado. Dice, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituye una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de los bienes. ¿Qué significa? Es un caso donde el damnificado, ¿sí?, lo que haga es consentir o estar de acuerdo, ¿sí?, o aceptar, ¿sí?, y no reclamar el daño sufrido. ¿Sí? Y pueden haber muchas cuestiones. ¿Sí? Supónganse que el vecino, sin querer, la vecina aprendiendo a manejar, le choca el auto. Pero yo le diría que una vez me prestó y yo le diría 20.000 pesos al vecino. Entonces, no, yo no te voy a reclamar, pues yo te diría, vamos a compensar, yo voy a arreglar solo mi auto, ¿te parece? Que sí, que sí. Entonces él acepta el daño que sufrió. ¿Sí? Él acepta el daño que sufrió, lo consiente y no reclama. ¿Sí? O una vez que se efectúa, puede ser un reclamo por otro, que se lo incluya. Por ejemplo, cuando se hacen reclamos colectivos. ¿Sí? Y se lo incluye, puede decir, no, resulta que yo me acuerdo que aquella vez pasó tal cosa y él le salvó a mi perro, entonces yo no. Ya si los motivos son personales, me interesa.
Lo que interesa es que yo sepa que sufrí un daño, que me partiste el teléfono y que yo acepto que me partiste el teléfono y no te voy a reclamar, ¿sí? No es abusivo, no es que vos me estás prohibiendo el reclamo. Ojo, eso está prohibido. ¿Sí? Cuando contratos de adhesión, ¿sí?, me hacen renunciar al derecho a reclamar. ¿Sí? Me dicen, por ejemplo, los daños causados por la radiación, qué sé yo, de la luz, un ejemplo burdo, ¿sí?, no serán indemnizados. Y yo necesito sí la luz. Pero en realidad no tiene por qué causar un daño. ¿Sí? Si la luz está bien producida, la energía está bien producida, y ver qué tipo de energía, no me tiene por qué causar un daño. Entonces yo no puedo aceptar eso. ¿Me entienden? En ese caso yo estoy aceptando porque no me queda otra, pero sí puedo reclamar y pedir al juez que elimine esa cláusula, que la derogue, que la deje sin efecto por abusiva. Como muchísimos casos que tenemos, que sí o sí nos hacen, que nos quieren enchufar cosas con lo que adquirimos, con los servicios o los bienes que compramos, y dice, bueno, esto viene obligatoriamente, pero yo no quiero, bueno, eso no puedes comprar. Y yo necesito. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo no sé si está o no. ¿Ustedes miraron todo el material del aula? ¿Le envió todo el material del aula? No todo, pero le pregunto una cosa. Hay un ¿Eso montón. suben todos juntos, digamos, en la misma parte, o está separado por tema, por módulo, ¿no? Yo lo mío que subí en mi módulo. Eso no tenemos. O sea, ¿Tenemos? lo de Paulo tenemos. Sí. Paulo no sube. ¿Pero que están en la especialización? Sí, pero hay unos que están Pero- todos en el módulo de Pablo, pero por ejemplo, donde está usted subió el trabajo, no hay ningún material. Está Entonces fácil. está en el otro. Está en todo en general. No, la verdad no me acuerdo. En general hay unas cuantas cosas. Claro, por eso le quería Lo preguntar. que yo si subí, está por ejemplo, en la separado. primera clase, que le di todo el tema que vimos en las normas y todo eso, estaba ya. Yo lo volví a subir porque no me acordaba si yo había modificado o no. Entonces lo volví a subir, que habla de legislación, evolución normativa. También hay uno de sociedades que yo había hecho. Y revisé y estaba todo. Están todos los No, están materiales. todos. Sí. Bueno, por eso le quería Es que preguntar. no me acuerdo, así que voy a ver si está hoy a la tarde. Por eso, Subir- en especialización lo que tenemos es todo lo que nos mandó Paulo. Y bueno, pero Pablo también subió cosas mías que ya habían quedado el año pasado. Claro, por eso todo cuando estaba mirando vi que en donde subió el trabajo no había nada y solamente está lo de Pablo. Vamos a ver qué dice la ley de seguros. Respecto de esto. Estos son todos los temas que tenemos para dar una especialización. Son todos de Paulo. Hay flores. Ay, espera que... Ahí va a ir el paño. ¿El Fanny Flores no es el último? No, el último es... No, Flores es del año pasado. Sí, pero el otro No, yo le hablo de ahora que todavía no aprendí memoria. Bueno, vamos a ver un poquito qué dice la ley de seguros. ¿Sí? La ley de seguros lo que hace es regular de forma general, ¿sí?, la responsabilidad civil. Lo hace de manera muy general. Vamos para un poquito por ejemplo. Entonces usted va a subir un caso de esto para evaluar. Sí, voy a hacer como un trabajito práctico para que ustedes, para el próximo encuentro, voy a subir un caso, no va a ser, espero encontrar uno así adecuado a lo que yo necesito, y si no encuentro lo voy a inventar,
Claro. ¿sí? O sea, no un caso judicial, sino que una circunstancia. Por ejemplo, Pedro circulaba en su caballo por la ruta número tal, cuándo tal, ¿sí? Toda una circunstancia que sucedió. Entonces ustedes van a tener que determinar los elementos, ¿sí? Van a tener que decir, ¿hay daño? ¿Qué tipo de daño se podría reclamar? ¿Respecto de qué cosa? ¿Cuánto sería más o menos? Si hay antijuricidad, ¿qué normas se violaron? ¿Sí? ¿Qué principios? Después, si hay nexo de causalidad, si pudo haber producido o no, cuál es el factor de atribución, si hay alguna causal de exclusión. La causal de exclusión solamente se analiza después que se determina la responsabilidad. ¿Sí? Una causal de exclusión o una causa de justificación. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el análisis. Por eso voy a buscar si encuentro algo como que, para un caso medio fácil para que ustedes determinen, real, o si no lo inventaré. ¿Sí? Lo subo en la semana que viene, y ahí hasta el otro encuentro se tienen para hacer. No un sentido, toda una cantidad de palabras, cada cosa, pues la responsabilidad es, ya sabemos lo que son los elementos. Es simple. Aplicando. ¿Sí? Es simplemente aplicar. Daño, sí, hay. Daño material, se murió el caballo. El lucro cesante, no va a entregar la jornalía. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Como un cuadrito, ¿sí? Es para que ustedes piensen. Como le venía diciendo, nuestra ley de seguro regula de forma muy general los seguros de responsabilidad civil. Le da el marco para todos los tipos de cobertura de responsabilidad civil que existan o puedan existir. ¿Sí? Te pone en primer lugar, ¿sí?, el objetivo de lo que es el seguro, cuál es la función que tienen los seguros, de simplemente mantener indemne al asegurado por los daños que sufra un tercero. ¿Sí? Hoy por hoy vemos que no es así. ¿Sí? Hubo un caso judicial, no sé si yo le comenté, no me acuerdo, un caso judicial donde una asociación de consumidores demandó, ¿sí?, a una compañía aseguradora, a Liderar, y dijo, los demandó por las ganancias de medidas que ellos obtenían a razón de no pagar los daños que sufrían los parientes de los asegurados en los accidentes. ¿Sí? Entonces decían que el seguro de responsabilidad civil voluntario o obligatorio era un negocio en el cual solamente perdía el asegurado, porque el seguro lo tenés que tener sí o sí, y en la mayoría de las veces es más el daño que sufren los propios familiares transportados que el tercero. ¿Sí? Entonces decía que hacía todo un cálculo de cuánto más o menos la ganancia que ellos tenían de las indemnizaciones que no pagaban. El juez, viendo las circunstancias, inclusive pedían de forma retroactiva las indemnizaciones para esos parientes. ¿Sí? Lo que el juez no le otorga, ¿por qué? Porque dice, no, si vos querés que yo te dé las indemnizaciones, decime cuánto es, haceme el cálculo, probame el daño que sufrieron, entonces yo te doy. Pero si vos simplemente me pedís que le indemnice, no me decís cuánto, no me decís cuál fue el daño y no me probás el daño, yo no te puedo dar. Entonces no le dio indemnización a las personas que se presentaron con esta asociación. Pero lo que sí dijo era que los seguros, y esto fue muy discutido, muy contradictorio, porque dijo que todas las compañías aseguradoras, ¿sí?, debían cubrir los daños que sufren los parientes transportados y no transportados, los terceros y los que tengan relación de parentesco, que están excluidos. ¿Por qué no cubre? Porque No está calculado. Claro, pero ¿por qué? Si no es decir, no son los que causaron el accidente y se llegaron de arriba y quedan sin nada, ¿no? Porque el origen de la responsabilidad civil, del seguro de responsabilidad civil, desde su inicio con la ley de seguros, ¿sí?,
que ya venía de antes, siempre se consideró que el seguro de responsabilidad civil era para los daños que sufrieron terceros. ¿Sí? Terceros. ¿Por qué? Porque los dependientes y los familiares entre sí, ¿sí? Es como que no se podían demandar antes. ¿Sí? Yo no le voy a demandar a mi papá porque mi papá chocó y porque me chocó a mí me lastimó. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Dice la ley, dice, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto debe a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Entonces, ¿qué decía? Cubre, ¿sí?, esos daños. Pero si mi papá me causó un daño, yo no me voy a demandar a mi papá para que me cubra. Antes no se demandaba, los cónyuges no se demandaban entre sí. Ahora el nuevo código dio un abismo, una cuestión interesante, inclusive ni siquiera declaraban el juicio penal contra los parientes, no podían declarar contra el acusado. Ahora es facultativo. Si vos querés declarar, podés declarar. Y si tu declaración lo que hace es comprometer más al imputado, bueno, lo comprometerá. ¿Sí? La ley no lo excluye. ¿Sí? Entonces está cambiando el punto de vista, pero nuestra ley no cambia. Entonces nuestros seguros son la base primordial, es esta ley. ¿Sí? ¿Qué dijo ese juez? Que las compañías debían cubrir a los parientes, que se debía modificar el seguro automotor voluntario y el obligatorio, incorporando a los parientes en la cobertura. Imagínense, quedaron locas las compañías, se revolucionaron, más aún, ¿sí?, cuando ordena el cambio de las resoluciones, lo ordena la superintendencia. Ese es un fallo, ¿sí?, que no se llegó a aplicar a razón de que condenaba a personas que no hubiesen participado en el juicio. El juez no puede decir, si el juicio es entre A y B, no le puede condenar a C, D, F, G. ¿Entienden? Si entre Juan y Pedro, no le puede condenar a María. Le condena a Pedro o le condena a Juan, entre ellos. O le excluye a los dos porque es culpa de María, pero no le puede condenar a María. Puede decir que es culpa de María, pero no condenarlo. Entonces, cuando ordena estas cosas, quedan loco todo el sistema de seguro, porque dicen, no puede ser. Hay compañías que enviaron circulares, ¿sí?, anunciando el cambio en sus pólizas. ¿Para qué? Para que cuando se renueven las pólizas que estaban, que ya tenían sus clientes, que los productores sepan que las próximas iban a venir los parientes. Este fallo, por supuesto, fue volando a la Cámara. Nunca se publicó si se cambió o no. No lo pude seguir, no lo puedo seguir porque no tengo una publicación respecto de ello. La única forma es yendo a Buenos Aires a ver cómo quedó esta causa. Pero yo estoy segura que se modificó porque las resoluciones de la superintendencia no cambiaron. ¿Sí? Lo que sí, la mayoría de las compañías aseguradoras lo que tienen son pólizas donde incluyen a los parientes, pero son más caras. Son adicionales. ¿Sí? Entonces, tenés la póliza original y se le adiciona la cobertura a parientes, pero fíjense, y en realidad tiene razón. Si la mayoría de las veces en el vehículo, ¿quién viaja? El papá, la mamá y los hijos. Sin contar, Dios no permita que justo ese día vaya el primito. ¿Entendés? Eligió a tu hermana. ¿Qué haces? De morir. Que te pase. O por ejemplo, te pasa que vos le dabas a ponerle a tu sobrino en la parte de atrás, pero sin sidita, porque vos no tenés la sidita, porque vos no sos, digamos, la que... Claro, no es tu hijo. Sí. Y el accidente le pasa algo justo porque no tenía la sidita, iba atrás pero no tenía la sidita.
¿Y qué tal si te demanda después tu cuñada, no sé, qué cosa, y vos te haces? Por supuesto. Entonces, en ese sentido, y no solo por eso, la cobertura de salud, la cobertura farmacéutica, la cobertura por lo que es sepelio. Nosotros tenemos un tío y una sobrina y eran del mismo apellido. No sé, creo que no. Pero está bien, o sea, es justo, porque ponerle que no le pase nada grave, que lo que le pase sea atendible, sea curable, y ya se curó y ya está re bien. Pero esa plata que vos tenés que sacar de donde no tenés, y más si sos trabajador y tenés un sueldo, es un gasto extraordinario que nos tuviste que sacar préstamo para... Entonces decir, no, pará, yo llevo en mi auto a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un accidente, le cubre al señor de enfrente que le choqué, le rompí todo, pero yo no tengo de dónde sacar para curarle a mi hijo o darle un buen tratamiento. Entonces se le incluye. Por supuesto, varía un montón la póliza en las primas que se abonan, pero ya quedó como algo facultativo, ¿sí? Estas circunstancias que se van metiendo, ¿sí? Que se van resolviendo respecto de las necesidades que tienen las personas respecto al seguro, no se ven reflejadas en nuestra ley. Nuestra ley sigue todavía inmaculada, ¿sí? Sin modificaciones ni variaciones que no sean de tipo interpretativas. Por ejemplo, con la ley de defensa del consumidor que estuvimos hablando la vez pasada, son interpretaciones de que si se produjeron o no modificaciones en los artículos de la ley, pero expresamente no hay. ¿Ok? Debería haber, ¿no? Porque hay muchas cosas que Necesito hay que cambiar. urgente. El problema es que tocar la ley es tocar la base. Es tocar la base. Teóricamente está en Tocar la que ley. viene. Tocar la ley y bueno, habría que ver, no supe, me gustaría leer el proyecto si está. Entonces, si hay un proyecto, leer, porque va a tener que ser, es algo delicado, ¿sí? Hay cuestiones que sí son necesarias, que se modifican fácil. Por ejemplo, cuando hace referencia a la mayoría de edad, ¿sí? Cuando hace referencia a los 14 años, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tenemos, nuestro nuevo código dice, tenemos los menores, tenemos los niños, niñas, tenemos los adolescentes, cuándo es adolescente, cuándo es menor y cuándo es menor adulto, ¿sí? Entonces, en todos esos casos, ¿qué tipo de seguro puede contratar y todo eso? En principio sería no, ¿sí? Pero un niño de 14 años, por ejemplo, es fácil que sea profesor de inglés. Porque ¿qué? Vos le mandás de los 5 años al instituto de inglés cuando hace 7 años, ¿sí? Y después va, rinde el examen internacional, pues enseñar. Puede sacar sus platitas, enseñando a los compañeros, dando clases particulares, está totalmente apto para eso. ¿Lo puede hacer? Sí, si la mamá lo autoriza, sí. ¿Sí? Entonces esas circunstancias tienen que estar contempladas en la ley. ¿Ok? Entonces, este artículo, lo que sí tenemos que destacar es que establece las pautas de cobertura, que eso sí no cambió, ¿sí? Esto es, ya lo habrán visto, esto es una especie de repaso, que cubre siempre los daños, ¿sí? Sufridos, o sea, los montos de indemnizaciones que deban pagarse. ¿Qué artículo es? El artículo 109, Sí, la indemnización por daño, 110, sí. ¿sí? Y el 111. ¿Okay? Esa es la cobertura, pero vamos a hacer como un resumencito. La indemnización por los daños que le deba a un tercero, parientes en los casos particulares que señalamos, ¿sí? Las costas, gastos y costas en juicio civil y las costas en juicio penal, que es facultativo. Eso es importantísimo saber, ¿sí? Porque no cambia, eso sí no cambiaría. ¿Qué son los gastos y las costas? Son las tasas, ¿sí? Los honorarios profesionales se consideran costas.
la tasa de justicia, los honorarios profesionales. Y gastos se consideran las pericias, por ejemplo, los movimientos del expediente, algunas que otras diligencias extraordinarias. Entonces, esas sumas se consideran gastos. Quien es condenado a pagar las costas, y no es necesariamente el perdedor, ¿sí? A veces hay perdedores, pero el juez impone costas por su orden, por alguno u otro motivo. Por ejemplo, cuando se produce cambios en la jurisprudencia. En la clase anterior, creo que ¿se acuerdan que habíamos leído el caso este larguísimo? El juez al final decía que como hubo un cambio de jurisprudencia, establecía costas por su orden. ¿Por qué? Porque necesariamente tenían que llegar a la corte para que se produzca ese cambio jurisprudencial. ¿Se acuerdan qué pasaba en el caso? ¿Cuál de los casos? El último que leímos la clase pasada. Ah, sí, de la ley de seguro y la ley de defensa del consumidor. De la ley de seguro y Que tuvimos que hacer el trabajo. Sí. Sí. ¿Usted qué dice? Cambia de criterio el juez respecto de qué. De la sentencia en primera instancia. Sí, pero ¿cuál era el meollo ahí? Dice que la ley... ¿Qué suerte que hicieron el trabajo? Que la ley de seguro es superior a... No es el de las costas, de quién tenía que pagar. No. Pero Yo no sé de quién. Era un seguro No, pero colectivo, usted lo era un seguro colectivo de personas, digamos, y le estaban reclamando eran los familiares, porque no se le habían No, indemnizado. pero ¿cuál era el problemita ahí en la cuestión de derecho que decían que si se aplicaba uno, se aplicaba La otro? plaza de prescripción. Es plazo de prescripción. Ya hay que contar todo el caso. No, el plazo de prescripción era el meollo. Si se aplicaba de uno, se aplicaba de tres. Claro. La corte ¿El de un empezó a año decir que de se... seguro o los 3 años del...? Claro, el criterio que tenía, ¿sí? La Cámara en Córdoba era, ¿no? Sí. Que era de que se aplicaban los tres, defensa del consumidor. Cuando llega este caso a la corte, ellos se dan cuenta que no, Es un año de seguro. que ellos van a cambiar el criterio y lo dicen expresamente. Y ahí Nosotros están antes, otros casos que ya se habían sentado jurisprudencia anteriormente de Flores y todo. sí, antes nosotros opinábamos así, pero ahora, por como opinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nosotros vamos a cambiar el criterio. Entonces, cuando establece costas por su orden, ¿sí? O sea, que el abogado del perdedor, que paga el perdedor, y el abogado del que gana, paga el que gana. No es que va a pagar el perdedor todo, porque era necesario el cambio de criterio y por eso llegó. Si yo sé que el juez me está fallando en contra de todos los casos, tuvo suerte esta persona que hicieron llegar el caso a la Cámara, o capaz ya estaban sabiendo que iba a haber un cambio de criterio. En caso de las costas que son penales, los gastos y costas de penales, solamente van a cubrirse si la compañía aseguradora asume la defensa. Eso yo siempre le aclaré a todos los que me tuvieron en todos los cursos que me toca, que es importante hacer un repasito, por más que digan, no, esto yo ya lo vi. Porque hay cosas que nos quedan, fíjense, en la clase pasada, lo hablamos, lo leímos acá, lo leyeron ustedes, hicieron un trabajo, hay cosas que nos cuesta, parece que fijen. Entonces es importante repasar, siempre las costas van a ser facultativas y va a ser la opción de la compañía aseguradora si acepta o no la defensa. Y va a ser según la conveniencia de ellos. Si eso va a implicar algún condicionamiento, mejora o un perjuicio en el ámbito civil después o no. Y que siempre le va a favorecer, si le saca libre del penal, quedó libre del civil ya. Sí, pero sí que no le puede sacar libre. Entonces también conviene más. Porque si su representado sale culpable, por ejemplo en el caso este nuevo, que de 23 de mayo, se considera procesado, ¿sí? Por lesiones gravísimas y homicidio,
le conviene a la compañía porque dice, no, yo me incluyo responsabilidad por culpa grave. Allá fue condenado así. ¿Me entienden? Entonces le sirve. También el caso que nos contaba ayer, creo que ayer fue así, que nos contaba que los dos estaban alcoholizados y que la compañía decidió pagarle a los dos. En ese caso sí la compañía asumió. Pero eso fue por marketing. Sí, bueno, pero por alguna razón a veces lo hacen y a veces no. Un caso que Sí, hubo, un caso que hubo que ambos estaban. los dos estaban alcoholizados. No me acuerdo qué lugar era donde todo el mundo tenía con esa compañía. No, en serio. Que eran las pérdidas que iba a tener la compañía era mucho más grande en el caso que no asumiera el siniestro que, claro. si lo asumía, ¿no? Entonces la compañía dijo, bueno, me sirvió y después Ahora tuvo un montón de clientes, ¿no? Claro, Son un montón de exactamente. clientes. Sí. Por eso el productor dijo, Claro, no, porque no, esta compañía, mirá, le favorece a los que van alcoholizados, todos se fueron a la compañía. Sí. No, el tema es bueno, estamos teniendo una cuestión de que no sé cómo habrán fallado o casos similares no he visto. Como me dijo Pablo, soy el único que repite como loco esto. Por fin salió en la justicia. Le digo, sí, también el juez es loco. Porque en realidad vos yo no estoy a favor de eso, porque le está sacando, como yo vuelvo a decir, la función de prevención del seguro. Si yo sé que me va a cubrir este sano o este borracho, yo no me va a dar indistinto. Me va a ser indistinto. ¿Me entiendes? Porque el si seguro ya de por pasa, sí cubre hasta un grado, cubre, siendo que o sea, una falta como del municipio de cero. O está con 0,5 ya está afuera, pero el seguro le cubre hasta 1. claro. Entonces ya hay una falta hacia la ordenanza municipal, pero hacia el seguro no. Bueno, esa es la diferencia del seguro lo que es el seguro de responsabilidad civil automotor con los otros tipos de seguro. Por ejemplo, cuando hablamos de seguro de demolición, de construcción, cuando hablamos de los seguros de ascensores, de montacargas, porque nos pone como una cláusula de exclusión de cobertura el cumplimiento de las ordenanzas y reglamentaciones locales respecto de la utilización de tal aparato o la realización de tal actividad. ¿Sí? Si vos no cumplís con las normas del lugar, para eso se te excluye la cobertura. Yo creo que debería ser así respecto al seguro y la alcoholemia, porque estamos generando una inseguridad social, no la conciencia de prevención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el seguro es para el caso de que se produzca el daño, aún yo cobrando bien generalmente. ¿Sí? En teoría. ¿Sí? Se me produce el siniestro, me mantiene indemne. Pero si yo obro bien y obro mal y me mantiene indemne igual, es como tener un juicio garantizado. Sí, pero también hay que ver del lado de que si eso produjo el accidente, que esté alcoholizado. Pero yo no me refiero a eso. No puede ser de exclusión directamente. Porque a lo mejor el conductor estuvo ebrio, pero estaba estacionado ahí. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que debería ser igual que en estos casos particulares que yo les cuento. Debería ser el seguro conforme a la normativa del lugar donde se produce el siniestro, donde está radicado el vehículo, ¿sí? Entonces, yo me estoy generando una conciencia, estoy previniendo. La idea no es que el seguro pague, la idea es que no se produzca el siniestro. ¿Me entienden? La función social y preventiva del seguro se está perdiendo. Pero si lo ponen como objetivo, o sea, una exclusión objetiva, de que porque estuvo alcoholizado, y a lo mejor él estuvo alcoholizado, pero él, en ese momento el auto estaba estacionado, sí? Entonces no lo pueden dejar afuera sí o sí ya a ese de la responsabilidad. No, por supuesto. Entonces, o sea, analizando el juicio y analizando las circunstancias como realmente sucedieron y cuál fue el factor determinante del siniestro. Pero, si ponele que no haya, fíjate, este caso
Este caso, particularmente, por más que no se considere teóricamente culpa grave y todo lo que digan, por el que yo estoy de acuerdo en algunos fundamentos, pero tener, creo que era 6,68, ¿sí? Ya No me estaba en acuerdo forma. bien, yo no me acuerdo bien cuánto era, 1,68. Y encima circulando a alta velocidad, traspasando por un lugar prohibido que no se puede cruzar. ¿Me entienden? Hay Ahí no mucha estamos boca de causa y cosas también, estamos ¿no? hablando de que ponele que no fue por eso. Ponele que fue porque cuando él estaba traspasando el otro auto aceleró impidiéndole el paso de forma maliciosa. Suponete. Pero si el caso se indemniza, vos estás diciendo, wow, mirá, alcoholizado, cruzando un lugar prohibido y en exceso de velocidad le cubrió el seguro. Ya no te cuidás, ya estás generando en la sociedad una conciencia de impunidad. Yo hago lo que quiero porque, bueno, es como no es tan grave, sí, está bien, estuvo mal, pero como no es tan grave, el seguro tiene que pagar igual, entonces yo no sufro ninguna consecuencia. En ese caso sufrió consecuencias penales, ¿sí? Pero no hay, con un buen abogado salí y se terminó. El tema es lo económico, que es lo que más te duele, porque en un caso así, condenado, perdés tu casa, tu auto seguro. Entonces vos no sentís ese impacto económico, porque nos guste o no a la gente, cuando le tocan el bolsillo, ahí le duele. Puede hacer cualquier cosa, mentirle lo que vos quieras, pero le tocaste el bolsillo, sonaste. Entonces, es para pensar, yo no estoy de acuerdo en ese sentido, Jurídicamente, en el término culpa grave, técnicamente, en las consideraciones del seguro, si debe cubrir o no, si se probó, que se probó, estoy de acuerdo. O sea, de forma positiva respecto de la ley, estoy de acuerdo. Pero viendo la función social, ¿la gente va a prevenir o le va a importar menos? Le va a importar menos. En el momento en que en realidad a mucha gente ni le importa directamente, o sea que tampoco hay ningún tipo de prevención, porque vos te das cuenta como la gente maneja, como la gente. Ayer, por ejemplo, nos pasó con mi papá que cuando un auto pasa cierta parte de la calle, digamos, cuando pasa más por la mitad, tiene prioridad que está pasando. Bueno, nos pasó que nosotros estábamos más avanzados y aún así el otro se largó igual, mi papá le tocó bocina y el tipo en vez de seguir y pasar más rápido, retrocedió con el auto. Enojado. Y eso que entonces, digamos, y seguramente andás a saber si tenía seguro, si no tenía, pero a la gente como que tampoco le importa. Y sí, y estas cosas agravan más todavía. Lo mismo que la publicación que vi, una señora hizo una publicación en el Facebook, que le estacionaron en su garaje, que no pudo meter, no pudo sacar su auto, que tuvo que esperar, y que después resulta que como ella era la culpable porque no tenía señalizado el garaje, pero el auto era de la inspectora de tránsito que estaba en la zona. Perfecto. ¿Qué comentaba la gente abajo? ¿Por qué no le rompiste el vidrio? ¿Por qué no le rayaste el auto? ¿Por qué no le cortaste el pico de las 4 gomas? ¿Por qué no le...? Y ahí vos te das cuenta cómo está. ¿Sí? ¿Por qué no cambian la norma? ¿Por qué no cambian la norma? ¿Por qué no pusiste tu cartel? ¿Sí? Y pedías que llamas a la grúa que se lleve el auto. Y listo. ¿Entendés? ¿Por qué el promover la violencia, el daño, por más bronca que te dé? Pero nosotros estamos cambiando nuestra conciencia, nosotros estamos admitiendo cuestiones que nos están haciendo cada vez más flexible nuestra moral y en qué vamos a terminar. No le hagas daño, no sé lo que dice la ley, la mala grúa que se lleve el auto, no te va a poner nunca más en el garaje. Pero después, acordate, cuando pasás por la placita, por algún lugar, te vas a Paraguay, comprate un cartelito
y poné que Pero que te ponen igual la pregunta. por lo menos. Bueno, pero si te lee el cartel ya es otra cosa. Pero no, Pregunta trampa. Sí, pero igual. Bueno, la otra acá en Posada parece que los conductores andan con la mano apoyada en la bocina. Eso sí, no, la gente, estamos con el síndrome de Buenos Aires, la gente está muy apurada. Y él, Bueno, Nosotros en el interior estamos más tranquilos en ese sentido. la verdad que sí. O el doble fila ese. No, cuando te estacionan, por ejemplo, en la bajada de la rampa, en la esquina, ahí te meten. A mí me pasó una vez que yo iba con mi cochecito y no tenía por dónde cruzar con mi bebé. Y los autos que vienen de un lado, que vienen del otro, que vienen de un lado, ¿dónde vos te metés? Y encima yo estaba mirando, la agarro y le paso que estaba una señora con el celular, así, y yo la agarro y le miro así adentro del auto, así, y le digo, ¿qué está haciendo? ¿No ve? Y se enojó ella conmigo. ¿Ah? Se enojó ella conmigo y era la que estaba en falta. O sea, flaca, moví tu auto. Se quiero pasar. Es así lamentablemente. No le interesa, no le no importa. están todos acelerados. Bueno, por eso las normas y estas cuestiones tienen que hacerse valer, sí, la función de prevención social, ¿sí?, de los siniestros, el control de la sociedad, es decir, yo soy responsable de mi auto, o si no, pongamos a todos los seguros franquicia. ¿Entienden? Yo Porque la tengo gente dice, todo, ¿para qué pero le tener una compran tener seguro? franquicia de 50.000 pesos, tener una franquicia de 40.000 pesos. Te vas a cuidar, porque sabes que eso vas a tener que pagar. Estamos hablando de muertes, la muerte de un hijo, imagínate lo que debe ser, cómo te perjudica, o sea, de por vida nunca te levantás, nunca más te levantás. Y si tenés una edad que sos medio grande, que decís, bueno, entre poco me muero por lo menos, listo. Pero si sos joven, tenés que lidiar toda una vida, tenés que estirar para sacar adelante tu familia llevando eso. O sea, no sé, para mí la función social debe prevalecer. Pero bueno, la justicia sabe lo que hace y son criterios. Me imagino que debe ser un mejor y más elevado criterio que el que tengo yo. Bueno, gente, les agradezco mucho que hayan venido. Yo les voy a subir esto que le dimos, que fue como un recuadro, un repaso. Para ustedes, les voy a subir ese trabajito para identificación, pero después les voy a subir uno un poquito más difícil, ¿sí?, para que podamos trabajar respecto de eso. Y les subo también el PowerPoint de las resoluciones de la superintendencia, donde regulan los seguros de responsabilidad que son específicos, ¿sí?, los de demoliciones, los de cosas, que están resumidos en un PowerPoint. ¿A nosotros también? Y sí, yo creo que sí. Yo subo ahí donde sube Pablo. Y ahí les Sí, aparece ahí tenemos, seguramente. sí.